uno de los dos me puede hacer el Sí, claro. ¿Tú? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy contentos de estar contigo hablando de lo que más nos gusta de la película, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy contentos además porque hoy estrenamos aquí en Barcelona. En Barcelona. Sí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Y es, David, ¿por qué haces cine? Bueno, realmente una pasión que tengo de niño, ¿no? En mi casa regalaron una cámara a mis padres, a todos mis hermanos, y grabábamos cumpleaños. Yo cogía la cámara y grababa cumpleaños uno tras otro, y así fue como me aficioné, de verdad, pues grababa todos los cumpleaños familiares, sí. Y no dejaba la cámara a mis hermanos, estaba todo el día grabando, y me empezaba a hacer de manera online, claro, por corte, con vídeos VHS, empezaba a hacer mis películas, ¿no? Y mis cosas, ¿no? Y de ahí, bueno, luego tuve la suerte de poder estudiar y acabar estudiando en La Habana, en el Instituto de Cine de La Habana, y bueno, y a partir de ahí, pues empecé a hacer documental, que realmente es lo que he hecho siempre, soy documentalista y es el género que más me gusta, y bueno, y aquí nos hemos adaptado a hacer algo de animación, pero bueno, donde el documental lógicamente está detrás. Edmond, ¿tú qué te consideras? ¿Cineasta o productor o director? No sé, es que has hecho muchas cosas. En el Cineclub de Sabadell viniste por Garbo. Sí, hace ya unos añitos, es verdad. Sí, ¿No te acordarás de mí a lo mejor? Sí, claro, de Garbo tengo muy buenos recuerdos y muy buena memoria. No, yo me considero antes que nada, sobre todo, espectador. O sea, escuchaba ahora a David, digo yo, claro, me dedico al cine porque lo mejor para mí en la vida es ser espectador de cine. Estar en un cine que me cuenten historias, que me conmuevan, que me interesen, que me apasionen, me cambien y me hagan salir del cine distinto de como he entrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a tocar todos los palos que pude, o sea, hice crítica de cine, escribía de cine, hacía artículos, historia del cine, etcétera, etcétera. Hasta el momento pensé, y si tengo la suerte de poder contribuir a eso que me gusta tanto, que es que se hagan películas que luego alguien pueda ver en el cine, y a partir de ahí pensé, bueno, a lo mejor empecé trabajando en producción, obviamente, trabajando para otros productores, y ahí pues los proyectos a veces te eligen a ti y tú no a los proyectos, pero para mí el paso fundamental fue cuando ya tenía un poco ya más de experiencia, pensar, bueno, ahora quiero yo elegir los proyectos y que los proyectos se cuenten, pues porque de alguna forma marques tú el hecho diferencial de que este sea el proyecto que se vaya a contar, ¿no? Y ahí pues lo engloba todo, o sea, digo, cineasta, productor, espectador, sobre todo persona de cine. Yo creo que soy persona de cine que le gusta estar en el proceso, me gusta mucho estar en el proceso creativo, desde el guión, cuando son películas de ficción, al lado del combo en rodaje estoy siempre, en montaje, porque creo que una película no está hasta que se la damos ahí, se la entregamos al público, entonces la película la tenemos hecha, pero hasta entonces tienes que estar en todos los procesos y es un lujo y es un privilegio poder estar en ellos, y luego pues eso, conseguir a lo mejor pues que la gente que va al cine y que no sabía de la existencia de la película, pues salga del cine algo distinto y contento de haber adquirido pues esta hora y media de conexión distinta a través de la historia que le hemos contado. ¡Wow! David... que nadie hace preguntas interesantes como tú, entonces digo... Pero es una pregunta muy sencilla. David, o sea, haces éxodo climático, que me gustaría verla, y a partir de ahí nace la idea de convertir esa historia en animación. Sí. ¿Por qué en animación? ¿Qué ves en la animación? Porque últimamente, sobre todo desde ciertas películas, la animación se usa mucho para contar cosas, historias reales, ¿no? Sí, la animación ha llegado al mundo del documental y se hace mucho trabajo de animación dentro del documental, dentro del cine de realidad, ¿no? Es verdad que cada vez los géneros pues están más solapados y la ficción mezcla documental y lo real se mezcla con animación, pero en mi caso he sido documentalista. Éxodo climático, de lo que hablabas, es un trabajo documental previo precisamente a Mariposas Negras, y de ahí bebe también la película Mariposas Negras, porque es esa investigación sobre personas que se desplazan por la cuestión climática, ¿no? Lo que pasa que en esta ocasión con Mariposas Negras queríamos hacer un recorrido mayor por la historia de nuestras protagonistas. Lógicamente eso implicaba estar muchos años conviviendo con ellas y rodando con ellas, y eso no lo podíamos hacer. Entonces teníamos como gente a nivel local en esos lugares que nos iba contando cómo iba sucediendo o cómo se iba desarrollando la vida de estas personas, ¿no? En algunos momentos importantes íbamos y rodábamos, no solo a nivel visual, sino a nivel sonoro, captábamos todo lo que podíamos. En otros momentos no podíamos estar y las anotábamos un poco como proceso de guión, de investigación, de desarrollo. Y entonces al final nos dimos cuenta que para contar todo y para ver la magnitud de lo que había sucedido a cada una de ellas
teníamos que buscar otro género porque no lo teníamos todo a nivel de cine real, ¿no? Y por ahí pensamos en la animación, pensamos que la animación era una herramienta muy buena y pensamos también que la animación podía hacer que llegara a un mayor público, ¿no? Porque a veces el documental es verdad que cuesta, tiene esa tara ahí un poco de un proceso de cine más duro o que cuesta más para el espectador, no sé, y la animación es como que tiene esa llave para entrar más fácil, ¿no? Es verdad que estamos también acostumbrados más a hablar de animación infantil, más que de animación para jóvenes y adultos, pero la película creo que Mariposas Negras podía y creo que está llegando a mucho más público al haberla trabajado desde la animación. Entonces creo que, bueno, que al final fue un acierto y luego también a nivel creativo le aporta muchísimo a la película, o sea, al documental creo que le aporta mucho que se trabaje esa parte de arte, esa parte de animación, creo que es muy, muy interesante para la película. Edmond, tú has hecho muchas películas, sobre todo ficción, también animación, con bastante mega éxito. Entonces, ¿cómo te llega el proyecto de Mariposas Negras? Y después de un estudio que seguramente se hará en la productora de viabilidad, de financiación, de X, económico, por supuesto, decides participar en esta aventura? Porque yo creo que siempre hacer una película es una aventura, que no sabes dónde te va a llevar, tú quieres estrenarla en Venecia, por ejemplo, pero a lo mejor uno la estrena en el festival de su barrio y la ven 4. O sea que... Toda película es una aventura y es un reto enorme, ¿no? Y la verdad aquí tuve la suerte es que me llevó el proyecto de la mejor manera posible, con la persona que sabía más de él y que me podía contar mejor la historia, que era David. David me llama hace más de 8 años, a principios del 2016, en febrero, y me cuenta esta historia que yo desconocía. Reconozco mi ignorancia en ese momento de que yo no sabía de que una de las principales causas del movimiento migratorio era el calentamiento global. Tampoco sabía que si alguien tenía ese elemento de que tenía que salir de su hogar y de su país y dejarlo todo, no podía ser acogido por otro país porque el estatus de refugiado climático no existía. Y ostras, qué interesante esto y qué interesante contarlo, poder contarlo, ¿no? Digo, estamos haciendo cine para contar historias. Esta yo creía que era una historia interesantísima, muy oportuna, que se tenía que contar, que teníamos la suerte, cuando me lo cuenta a mí David, es que aún nadie lo ha contado, no lo ha contado, hasta que me ha llegado a mí de una forma bien. Y luego el punto de diferencial es cuando me dice la podemos hacer en animación, porque creo, claro, eso trasciende el documental en sí sin dejar de serlo nunca. Es decir, lo que decía un poco David antes, animación no como género, animación como medio narrativo. Entonces, a partir de ahí, claro, utilizamos la herramienta de la animación para contar un documental que explica una historia que parece una ficción, pero que es completamente real y que va mucho más allá y que está ocurriendo ahora. ¿Qué pasa? Que con la animación le damos este aire más global. O sea, huimos de la física, o sea, de la parte física de las personas reales que lo están viviendo, y entonces entramos en un mundo en el que podemos proyectar muchas cosas sin dejar en ningún momento la verdad, la realidad y lo que cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digo, es una oportunidad magnífica. Dicho esto, la segunda parte, lo que dices tú, empiezas a llamar a puertas, buscar viabilidad, buscar financiación, etcétera, y todo es no. O sea, toda la gente dice, uy, estupendo, cuando la tengas hecha, regresa y queremos ser los primeros en verla. Digo, ya, para ser los primeros en verla se tiene que hacer, y para hacerla se tiene que prevender algo, se tiene que financiar algo, se tiene que hacer, ¿no? Y por eso yo a David le decía, y los primeros años fueron muy duros, porque David me da de vez en cuando y dice, ¿cómo vamos? ¿Cómo va tal? Y yo digo, bueno, es que aún no sé cómo la vamos a hacer, sé que la vamos a hacer, pero no sé cómo la vamos a hacer, ¿no? Entonces el hecho diferencial fue a lo mejor cuando David ya se metió a trabajar un teaser que se presentó en el año 2020, en el año de la pandemia, en el Festival de Annecy. Fue uno de los pocos seleccionados en el mundo para concursar ese año dentro de Annecy. Entonces dijimos, mira, tenemos un estilo, tenemos una narrativa muy clara, tenemos una historia que contar, no sabemos todavía cómo la vamos a financiar, pero vamos a empezar a hacerla, a ver si por el camino vamos juntando otros soportes, siendo realistas y sabiendo también qué límites propios tenemos, ¿no? Y ha sido una aventura de 4 años que hasta el día de hoy, pues de ir sumando, y aún no hemos llegado a sumar todo lo necesario y estamos estrenando ya, pero bueno, digo que estamos ya más cerquita, y la verdad es que era un viaje que sabíamos que merecía la pena y que teníamos la suerte de poder hacerlo nosotros, y que ahí estábamos. David, creo que he hecho el orden inverso. ¿Cómo llega a Ikiru el proyecto?
Porque me parece interesante, ¿no? O sea, porque uno no tiene una película y llama a Edmond. No sé, tiene que pasar por una serie de cosas antes de llegar a Edmond, ¿no? La película también se hace en orden inverso. Empezamos en el... como esta entrevista, ¿no? Sí, exactamente igual, sí. No, realmente cuando yo tenía un poco claro que me gustaría explorar el mundo de la animación en esta película, claro, me di cuenta de que sí la tenía que hacer con alguien, era con Edmond. Entonces... digo, ¿y cómo llego yo a Edmond? Claro, es que ese es el problema, ¿no? Entonces... Porque secuestrarlo, no empezamos mal. Pues directamente le mandé un mensaje y me contestó, que yo estaba acostumbrado a que nadie me contestara, lo normal es que nadie te conteste, ¿no? Y digo, ay, pues capaz que me contestó y le dije de quedar un día, yo pensando que me iba a decir, bueno, dentro de unos años nos vemos, mándame el proyecto. No, y quedamos, o sea, me dijo, yo este fin de semana estoy en Madrid, y yo cuadraba en Madrid, y quedamos, y ese mismo día nos vimos, hablamos, le conté el proyecto, y la verdad que desde ese momento, vamos, quedé maravillado por cómo es como productor Edmond, no solo por lo accesible que es, sino también como persona, pero lógicamente por la capacidad que tiene para producir películas, y en el mundo de animación ya había demostrado lógicamente que sabía hacerlo, y que mejor acompañante, y la verdad que, o sea, es la mejor decisión que he tomado en todos estos años seguramente en la película, es que Edmond me acompañara. Grandes palabras. Bueno, yo a lo mejor eso, pues yo lo dije, cuando me contaste la historia, qué privilegio poder contar esa historia y hacerlo de la mano de quien mejor lo puede contar, ¿no? Porque para eso hacemos cine, ¿no? Para tener buenas historias que contar, lo que decíamos antes. Pues ahí teníamos la suerte de que David ya llevaba tantos años documentándose, que conocía los sitios, que había hecho las localizaciones, que había hecho el casting de personajes, que tenía toda la biblioteca sonora, es que lo tenía todo, digo, y era pues eso, poner cómo se narraba. También David tenía una idea muy interesante que a mí me apasionaba, que era contar un poco la historia desde el presente y luego descubrir más cosas. No queremos hacer spoilers, pero la idea es eso. Estamos en las ciudades a veces y encontramos gente por la calle que parece no encajar en nuestra vida, en nuestra ciudad. ¿Cómo han llegado hasta aquí, no? Y esa es una pregunta que yo creo que nos hacemos muchas veces y que a veces pensamos en las razones más obvias y menos verdaderas, ¿no? Entonces, ahí como el relato de David, pues me llegaba una verdad que me parecía interesantísima y que me hacía pensar y que me removía, digo, pues bueno, es algo que tenemos que contarlo, y contarlo además de esta manera, con animación y con estos personajes, estas personas maravillosas que se disfrazan de personajes en la película. David, ¿por qué 3 mujeres y no 3 hombres? ¿Por qué tenían que ser mujeres? No, pero esto es un proceso que... O sea, nosotros cuando empezamos a investigar sobre estas historias realmente íbamos a esas comunidades, no íbamos a buscar a alguien en concreto, realmente hacíamos un seguimiento a toda la comunidad. En Turkana con los Turkana, en Goramara con la gente de la isla, todo siempre. Y luego, claro, nos fuimos decidiendo a ubicarnos en algunas familias con las que podíamos trabajar o que nos aceptaban en su casa, porque al final te abren las puertas, entras en las vidas de gente y esto es complicado, ¿no? No siempre... Y a veces para los que somos también documentalistas también es complicado para nosotros, porque ya luego tú generas una relación con esas personas para toda la vida y su drama lo tienes tú también y bueno, y nos vinculamos a esa familia, y lo que sí nos dimos cuenta siempre era como que la mujer en estos casos era la que llevaba un poco el peso familiar, ¿no? Y la que tomaba las decisiones en estos lugares de cuándo realmente se producía ese éxodo climático realmente, que también llamamos en la parte de investigación, ¿no? Entonces vimos que claramente era la protagonista, ¿no? El hombre siempre estaba ahí, acompañaba los procesos, pero a veces se iba porque iba a buscar trabajo a otro lugar, a veces se quedaba, pero era la mujer la que tenía que tirar o cargar con la familia. Entonces decidimos o vimos claro que bueno, que hoy íbamos a optar por 3 protagonistas. Además, estas 3 mujeres son de lugares tan diferentes que bueno, que nos dan una visión general de globalidad en este problema. Es verdad que hace 15 años esa visión la teníamos en el Caribe, en Turkana y en Goramara, y ahora la tenemos en Valencia. Entonces, claro, el proceso se ha alterado muchísimo. Es decir, ahora es una realidad que ya la tenemos aquí y que ahora a lo mejor podía haber hecho este trabajo aquí en Europa. Yo siempre que Clara Martínez Malayelada está en una película, pregunto por ella porque es una gran amiga, se ha convertido en una Ikiru Films casi. Y Tinglado Film también. Sí, antes que Ikiru. Sí, empezó ahí. Sí, yo no sabía, yo tampoco. Eso. Yo de repente un día me llama Edmond y me dice, tengo una montadora que seguro que te va a gustar y tal. Se llama Clara, y Clara, ¿qué más? Y bueno, Clara, cuando empezó su primera película, me la montó a mí, se llama Milagros, un documental que yo hice, ella acababa de estudiar, yo la conocí, venga, Clara, vamos a montar esta película. Sí, y me montó. La Can,
Sí, Nunca ha sido más fácil elegir un montador en la historia del cine, ¿no? Yo hice la entrevista en el estudio que hay en Gracia cuando estaba montando La Niña de Comunión. Es verdad, Sí, es verdad. estoy montando una peli de terror, no sé Claro. qué. Entonces, ¿por qué Clara? Y ha hecho, o sea, ahora con Ikiru y ha hecho San Mao, que era un documental, ha hecho La Niña de la Comunión, que es una película de género, de terror, y ahora una película de Pues son muy animación, ¿no? Sé, diferentes, ¿eh? pues muy Nada que distintas. ver. Y el proceso, porque claro, montar un documental no tiene nada que ver, porque tienes cientos de horas y vas mirando ahí cómo encajas los bolillos. Montar una película de ficción, las tomas de cada día, vas hablando con el director, etcétera, pero es que montar una película de animación es empezar con el story, afinar el story con el director y viendo qué van a animar los animadores después, ¿no? Yo creo que, o sea, primero, porque Clara tiene una capacidad narrativa única, o sea, tiene un sentido de la narración que sabe que fluyan muy bien las historias y sabe focalizar muy bien cuáles son los focos emocionales, narrativos, de acción, de todo en todas las películas, y tiene un equilibrio muy, muy, muy grande y no tiene una especialidad. Yo creo que es capaz de explicar bien cualquier historia. Entonces, y por otra parte es muy valiente, porque claro, yo cuando le conté esto me dijo, Edmond, es que animación no hemos hecho, digo, ¿y te supone un problema o te tal? Dice, no, al revés, es un reto para bien, ¿no? Para eso. Y lo ha demostrado una vez más, que es una maravilla, porque realmente explica muy bien. En nuestra película incluso se ha traído y luego ya a trabajar en los trailers, en materiales de promo, de lanzamiento, y ha estado ahí involucrada en todo, pero sobre todo porque es una excelente comunicadora y porque maneja muy bien el lenguaje del audiovisual y de cómo saber explicar las historias, y es un lujo. Ojalá que la tengamos muchísimas películas más. Habla de María Pulido, que es fundamental en esta película. Y seguramente viste la golondrina de Kabul. Sí, a mí la animación me ha recordado a esa. Sí, pues mira, era una de nuestras fuentes de inspiración realmente. Yo recuerdo cuando vi las golondrinas de Kabul y claro, la verdad que es una película que me impactó por la historia, lógicamente, pero también por la parte artística, ¿no? Y era uno de nuestros referentes cuando trabajamos con María y con Pepe Sánchez, que es el director de animación. Nos fijamos mucho en esa película. Era un reto difícil porque esa película está muy muy bien trabajada, tiene una técnica muy muy depurada y utiliza unas herramientas a las que nosotros quizás no pudimos acceder, pero bueno, pero la película tiene un trabajo artístico yo creo que muy muy interesante, y eso que combinamos un equipo de gente muy profesional como María, como Pepe, pero también mucha gente joven, mucha gente que son estudiantes y bueno, y creo que al final el nivel de la película a nivel artístico es alto, ¿no? Que todo el mundo se dejó la piel, o sea, quería hacer la película, y eso es unas cosas bonitas, ¿no? El orgullo más allá de que estás ahí por un sueldo, por lo que sea, no nos queremos contar esa historia, y además la parte y la apuesta de riesgo a nivel formal, a nivel estilístico, a nivel de los distintos lenguajes. Hablamos película de animación, pero hay 3 distintas maneras de animar la historia que se combinan en la misma historia, ¿no? O sea, hay stop, o sea, hay los cutouts, o sea, hay la animación más tradicional 2D hecha con Blender, hay otra que es también más distinta, ¿no? A través de estampas. Entonces, bueno, ahí pues yo creo que conseguimos un equipo, como dice él, muy bien compensado, los seniors y los juniors, y todos con la misma ilusión y orgullo de estar contando esta historia. Pues David, Edmond, un placer. Gracias por la película, por este ratito. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta muy prontito, ojalá. Gracias.